BlackRock acaba de invertir en un token y si crees que tú tendrías que hacer lo mismo, este vídeo es para ti. Porque lo que ha comprado BlackRock y lo que tú comprarías es radicalmente diferente. El token en el que ha invertido es ARK, el token de Circle, la empresa emisora de USDC. Y objetivamente es una mala inversión, pero sin embargo ha levantado 222 millones de dólares de grandes nombres de Wall Street a una valoración de 3 billions, es decir, de 3.000 millones de dólares. Yo soy Juan Salgado, asesor financiero certificado y CEO de BSB Capital. Y en este vídeo te voy a explicar por qué el token de ARK no debería pasar tus filtros de inversión, por qué Circle hace muy bien lanzando el token y por qué BlackRock no está invirtiendo en lo que tú realmente crees que está invirtiendo. Vale, vamos a empezar poniendo un poco en contexto y es que Circle es la empresa detrás de USDC, es decir, es la emisora de USDC y lanza ARK porque tiene un problema muy claro y es que Circle emite los tokens pero necesita socios para la distribución. En este caso, su principal socio es Coinbase y no es un socio barato, ya que como tratamos en algún vídeo anterior, le tiene que pagar el 50% del revenue que genera la actividad de Circle. En este contexto, para integrarse verticalmente, no solo con la emisión, sino también con la distribución, lanza su L1. Y en esta L1 ha levantado una ronda de 222 millones a una valoración de 3 billions, con nombres como BlackRock, Citadel, también A16Z, que es un fondo de inversión endémico de cripto. Esto es un poco el contexto. Ahora vamos a analizar por qué os digo que el token no es una buena inversión. Como digo yo para otros casos, no invierto ni con vuestro dinero. Y es porque la hemos pasado por el método BSB, ya sabéis que es el método que nosotros utilizamos para valorar los diferentes tokens y voy a intentar pasar rápido, pero vamos a ver cómo prácticamente falla los 7. El primer punto que vamos a tratar es el punto de la utilidad. Y aquí de primeras ya no choca una cosa, y es que normalmente el token de cualquier L1 como mínimo sirve para pagar el gas, ¿no? las fees de cualquier transacción. En este caso sabemos que en la blockchain de ARK el token de gas va a ser USDC, no va a ser el token de ARK. Entonces, la utilidad que prometen que tendrá será asegurar la red, que esto se traduce en pagarle recompensas a los validadores, por lo tanto, inflación y en segunda instancia, incremento de la oferta. Y en segunda instancia también dicen que servirá para tomar decisiones económicas sobre la red. Entiendo que en estas decisiones económicas entrarán pues tasa de inflación, quizás vesting y desbloqueos, que tampoco se conocen, por cierto. Pero en cualquier caso, la utilidad es bastante limitada, y más para la valoración a la que se ha levantado la ronda, como os comentaba al principio. Y muy unido con la utilidad viene la captura de valor, quizás son las dos patas más relevantes a la hora de saber si un token como mínimo tiene la capacidad de justificar su valoración. Y aquí en la captura de valor sí que es cierto que ya han publicado un mecanismo de captura de valor que entiendo que ellos consideran suficiente, que es que de todas las comisiones que se pague en la red, una parte servirá para recomprar ARK, pero de esa parte que sirve para recomprar ARK, solo se va a quemar una pequeña parte, una parte porcentual que tampoco se ha definido cuál es, y la otra va a ir a recompensar validadores. Por lo tanto, es un caso parecido al sistema de captura de valor que tenía el token de REN, que tratamos también en otro vídeo anterior, ¿no? Es, por supuesto, un sistema de captura de valor insuficiente. Habrá que verlo en la práctica, pero sobre el papel y basándonos en otros proyectos que tienen unos sistemas de captura de valor similares, es insuficiente y en cómputo global, en valor neto, es inflacionario y no deflacionario. En cualquier caso, hacer una valoración completa es bastante complicado porque nos faltan métricas clave como la tasa de inflación, los desbloqueos, el revenue que puede llegar a generar, pero ya vemos, ya lo sabéis si me seguís aquí en el canal, que las L1 tienen un problema muy claro con la captura de valor. Por lo tanto,
asociar a un token nuevo el mecanismo de captura de valor a las fees que puede generar una L1, pues está, podríamos decir, incluso desactualizado, ¿no? Con la tendencia que estamos viendo de que son las apps las que capturan todo el valor. Entonces, aquí ya se ve, en cierta manera, por un lado, que el objetivo de Circle no es ganar dinero con las fees que genere la L1 de ARK, y por otro lado, que el objetivo de BlackRock y compañía de invertir en el token no es tampoco un upside, y esto os lo explicaré al final del vídeo. Y con upside me refiero a una revalorización muy fuerte del token, que es normalmente lo que se busca cuando se entra en cripto, y sobre todo cuando se entra en cripto en fase semilla, ¿no? En fases tan tempranas. Por último, como vector de análisis más importante dentro de los 7 que tenemos en el método BSB, es la valoración. Y la valoración no se sostiene por ningún lado, ¿no? Para empezar, falta muchísima información. Las métricas de usuarios que hay hasta ahora en la testnet tampoco son nada espectacular. Y además tenemos antecedentes. Es muy común que las L1s salgan profundamente sobrevaloradas en las fases semilla, y luego, en cuanto salen a cotizar, la caída sea muy importante. Por lo tanto, no hay muchas métricas para desgranar y comparar la valoración a la que se está levantando esta ronda en fase semilla, pero parece bastante claro que está sobrevalorada con los datos que tenemos hasta ahora y con los antecedentes con los que lo podemos comparar. Básicamente, de las 7 dimensiones, falla la utilidad, la distribución, la valoración y la captura de valor. Por otro lado, la que sí cumple y es la que abre el segundo bloque es la de Product Market Fit. ¿Por qué? Porque ese alineamiento tan claro con Circle, y como os comentaba al principio, esa necesidad que tiene Circle de entrar no solo en la emisión de las stablecoins, en la emisión de USDC, sino también en la distribución, hace que tenga un Product Market Fit muy claro. Pero claro, aquí se abre un dilema, y es la dualidad equity token, que es una dualidad que siempre ha existido, y aquí la hemos tratado, por ejemplo, con el caso de Ripple, pero que ahora se hace mucho más latente, porque a diferencia de Ripple, Circle sí que es una empresa cotizada. Entonces se unen o aparecen dos bloques diferentes de stakeholders, ¿no? de inversores interesados. Por un lado, los inversores de Circle, que lo que quieren es que Circle maximice sus beneficios, reparta dividendos y su acción suba de precio. Y por otro lado, los holders del token de ARK, que lo que buscan es capturar una porción de los ingresos que genere la L1, ¿no? Por lo tanto, ahí hay en cierta manera un conflicto de intereses que vamos a entrar a desgranar. Pero lo primero de todo es entender por qué a Circle le interesa lanzar, o es una buena maniobra, una buena decisión empresarial para Circle, lanzar su propia L1. El punto número 1 es que le permite diversificar su fuente de ingresos. Ahora mismo el 100% de los ingresos de Circle provienen de los intereses que generan las reservas detrás de la emisión de USDC, ¿no? Es decir, sus ingresos están directamente relacionados y vinculados con el suministro total de USDC en el mercado. Lanzando esta L1 consigue otras vías de generar beneficio, de generar revenue. La primera es el 25% de los tokens de ARK que están asignados a la propia empresa de Circle, lo cual para los holders o inversores que entremos después es algo negativo, pero que para ellos pues al final es una fuente más de obtener beneficio, ya sea vía venta directa o vía, en un hipotético caso de que ese sistema de captura de valor funcione, vía recompra del token ARK a través de las comisiones que se generen en la L1. Pero es que además abre otra vía, y es la vía de servir como raíl, como vía
valga la redundancia, vía como vía, para tokenización y para settlement bancario, es decir, para actuar como intermediario entre diferentes bancos, como más o menos, en cierta manera, como podría ser Ripple. Además de diversificar su fuente de ingresos, esto también le permite no ser tan dependiente del ciclo económico, porque al final su beneficio depende directamente tanto de, como os decía antes, el suministro total de USDC que haya en el mercado, como de los tipos de interés que fije la Reserva Federal, ¿no? Entonces, tiene varios vectores que lanzando esta L1, pues no lo sustituye, pero al menos puede suavizar un impacto negativo que venga de cualquiera de esas dos vías. El segundo punto es que actualmente, ya os comentaba antes, Circle emite USDC, pero no puede entrar en la distribución. ¿Cómo tiene que incentivar la distribución? Pues a través de acuerdos. Y esos acuerdos son muy caros. Esto afecta tanto a los USDCs que están en diferentes blockchains como, sobre todo, el más importante, el grueso, es Coinbase, ¿no? Al que le paga un 50% de todo el beneficio que genera Circle, se lo paga a Coinbase en concepto de distribución. Entonces, el hecho de entrar en la vía de distribución a través de su propia L1, teniendo en cuenta que esto le funcione, pero ya el hecho de hacer esta apuesta es un claro vector que puede hacer incrementar sus beneficios de forma significativa, simplemente por la vía de dejar de pagar a intermediarios por la distribución de los USDC que ellos emiten. El tercer punto es que el hecho de que Circle pase de ser un emisor de stablecoins a tener también ahora infraestructura, empuja los múltiplos a los que puede cotizar la acción. Esto es parecido a como pasa endémicamente en cripto, o pasaba endémicamente en cripto, que tú puedes tener un proyecto, pero si tienes proyecto más L1, esa L1 hace que tu valoración se pueda expandir al alza. Y esto, por supuesto, es muy positivo para los inversores de Circle, que ya vieron como el día del anuncio la acción subía en torno a un 17-18%, ¿no? Por tanto, el mercado ya ha respaldado esta acción, esta decisión empresarial por parte de Circle, la ha respaldado en bolsa, que al final es donde se ve si una decisión está bien tomada o no está bien tomada, al menos en el corto plazo. Veremos luego cómo se desarrolla y si consigue todos los objetivos con los que está claro que han tomado esta decisión. Por último, pero para mí quizás más importante, es que es una maniobra que permite, es una maniobra defensiva, que permite mantener la posición predominante que tiene ahora mismo Circle en la emisión de stablecoins. ¿Por qué? Porque a raíz de la Genius Act, los bancos pueden lanzar sus propias stablecoins. Por lo tanto, en el momento en el que cualquiera puede lanzar sus stablecoins y que los bancos tienen patrimonios muy grandes que pueden servir para colateralizar la emisión de nuevas stablecoins, el único punto que te diferencia o que te puede mantener en tu posición dominante ahora mismo en el mercado es que tú mantengas también esa infraestructura. Y yo creo que es de todas las alternativas, todas las opciones por las que me parece que es una buena decisión lo que ha hecho Circle, esta quizás me parece que es la que más peso ha tenido en la junta de accionistas dentro de Circle. La conclusión de este segundo bloque es que si yo fuera accionista de Circle, estaría a favor del lanzamiento de esta L1 y del token como tal. Pero hay un problema que quizás no se ve ahora, pero que se verá en un futuro, y es que cada dólar que genere la L1 solo puede ir a un sitio. O va a recompras de ARK y beneficia a los holders del token, o va como revenue a la estructura de Circle como empresa y por tanto beneficia a los inversores de Circle. Y está claro que Circle solo tiene una obligación legal con uno de los dos, y es con los inversores de Circle. Por tanto, esa tensión va a estar siempre ahí, y es un motivo más por el cual no tiene sentido, al menos bajo mi punto de vista,
invertir en este token, aparte de por todas las razones que te he dado en el primer bloque, es porque ese conflicto de intereses va a estar siempre presente, quizás no ahora, pero cuando la red empiece a funcionar, empiece a generar cierto revenue, ese conflicto va a estar y Circle siempre va a priorizar a sus inversores frente a los holders del token. Es decir, es un caso más y ejemplifica muy bien lo que yo os comentaba de Ripple, y es que si Ripple Labs lanzara su acción, nadie querría el token. Todo el mundo querría la acción, porque es la acción quien captura todo, o al menos gran parte, en el caso de Circle y ARK, del revenue y de la apreciación que genera la actividad económica que desarrolla la empresa. Entonces, seguro que os estáis preguntando, oye Juan, tío, pues si esto es tan malo, tan malo, tan malo, ¿qué sabes tú que no sabe BlackRock y compañía a la hora de invertir en este token? Y no es que yo sepa algo que ellos no saben, es que ellos invierten con unos criterios y unos objetivos muy diferentes a los que podemos invertir tú y yo. En primer lugar, es el porcentaje del capital que tienen en gestión, ¿no? BlackRock ha invertido, por centrarlo en el caso de BlackRock, ha invertido unos 20 millones, que es el equivalente a un 0,1% del valor de su cartera. Por lo tanto, el riesgo de una mala inversión en este sentido es prácticamente cero, y además, como os comentaba al principio, tienen una cláusula que les permite, si Circle no consigue desbloquear el Proof of Stake o no acaba lanzando el token, recuperar su inversión. Por lo tanto, el riesgo para ellos es muy, muy bajo. Pero lo importante es lo que os voy a contar ahora. Y es que para ellos está claro que lo importante no es lo que pueda subir el token. Porque dos cosas. Primero, ya hemos visto que la estructura económica del token es bastante mala. Y segundo, al haber invertido una parte tan pequeña de todo el capital que tienen en gestión, por mucho que subiera, el impacto iba a ser prácticamente cero o muy bajo. El objetivo que tiene BlackRock y compañía con esta inversión es situarse en una posición dominante para la emisión de nuevos productos tokenizados utilizando la infraestructura de Circle, que ya es un player consolidado en el sector. Es decir, con esta inversión se aseguran un puesto entre los validadores de la red que les va a permitir tomar decisiones económicas sobre el futuro de la red, y además les va a permitir utilizar esta L1 para desarrollar sus propios productos financieros tokenizados y tokenizar los productos que ya tengan dentro de sus balances. Y ese es el punto que ha definido o que ha motivado la inversión de BlackRock y de estos grandes inversores en el token de ARK, y no el potencial de revalorización, que si bien quizás lo tienen como una variable extra, desde luego no ha sido la variante principal. En resumen, no es que ARK sea una estafa ni que BlackRock sean tontos, sino que hay tres actores diferentes con posiciones muy diferentes. El primero es Circle, que está buscando defender su posición y optimizar su generación de ingresos. Por otro lado, están los inversores de Circle, ¿no? Los que tienen acciones de Circle, que siempre van a estar en una posición predominante frente a los holders del token de ARK. Por otro lado, están los grandes inversores, BlackRock y compañía, que su objetivo no es que el token suba, sino tener una posición dominante en la infraestructura sobre la que se va a tokenizar todo el mundo financiero, todo el mundo financiero tradicional que hay hasta ahora. Y por último, en la parte baja de la pirámide, siendo los últimos en la cola, estaríamos tú y yo si compráramos el token en cuanto salga. Y eso es lo que hay que tener claro, que muchas veces nos dejamos llevar por estos grandes titulares amarillistas de BlackRock ha invertido en cripto, esto es el futuro, y hay que entender que las motivaciones que les llevan a invertir a ellos y las que nos llevan a invertir a nosotros son diferentes, y que las protecciones que ellos tienen y el riesgo que asumen acometiendo este tipo de inversiones es mucho menor que el que acometemos nosotros. Entonces, ¿esto en última instancia es positivo para el mundo cripto en general? Desde luego que sí, pero ¿esto quiere decir que invertir en ARK sea una buena inversión para nosotros? Mi teoría es que no, y aquí os he argumentado por qué no.
Si este análisis te ha hecho darle una vuelta de rosca a todo esto, suscríbete y déjame en comentarios cuál es el siguiente token que quieres que pasemos por el método BSB.